ahora con el tema de transistor de efecto de campo de unión o JFET. Aunque la patente de Lilienfeld es de 1925, la patente solo indica una idea primordial de operación. En los laboratorios Bell se estuvo trabajando durante los años 40 en intentar hacer esa patente realidad. No lo consiguieron, pero se inventó el transistor de puntas de contacto y posteriormente el transistor de bipolar de unión. Cerca de esos años, William Shockley, el encargado del proyecto en la Bell, describió cómo debería de operar entonces un transistor de efecto de campo. En 1951 se desarrolló en base a los principios que él describió. Sin embargo, hay patentes previas a ese año en el que se describe el funcionamiento de un dispositivo que corresponde a un transistor de efecto de campo. Lo cierto es que este tipo de transistores fueron llevados a la comercialización muchos años después. El transistor JFET es un transistor muy sencillo. Aquí se muestra su estructura primitiva. Se observa que es una barra de semiconductor. En este caso es un semiconductor tipo N. En esa barra de semiconductor se dopa alrededor de ella. Aquí está mostrándose como si fuera un anillo. En la práctica se dopa toda la barra, en todo alrededor. No queda sobresaliente. Todo queda internamente, es una barra plana. Se forma una unión semiconductora, un material tipo N con un material tipo P. Imaginen que cortáramos la barra, la rebanáramos. Veríamos entonces esto, lo que se ve en la segunda figura. Allí observamos un material tipo N que es el canal por donde habrá de fluir la corriente. Un semiconductor dopado pues se comporta a temperatura ambiente como un conductor, un buen conductor. El anillo que rodeaba esa barra, que era de material tipo P, pues quedaría como algo de este tipo. Se ve como una esclusa, una compuerta. Por eso se le nombró a esa terminal compuerta. Entonces, aunque se ve solamente conectada a uno, pues realmente está circundando la barra semiconductor tipo N. En el punto de unión donde se encuentra el material tipo P y el material tipo N, pues se forma una zona libre de portadores, que es lo que está ahí marcado como color verde. Recuerden que la zona libre de portadores de un semiconductor a temperatura ambiente se comporta como un aislante. Observen que queda una zona en medio. Ese es el canal que se formó. Es por donde fluye o puede fluir corriente entre drenaje y fuente. En este caso, entre la fuente y el drenaje. Los electrones habrán de caminar por la fuente, por eso se conoce como fuente, y atravesar el canal y salir por el drenaje. Al haber ocurrido el punto de contacto entre el material P y el material N, el canal se redujo porque ahora es una zona libre de portadores, entonces el canal se redujo. Observen, es un diodo entre la compuerta y la fuente o entre la compuerta y el drenaje, porque aquí se ve simétrico. Si yo polarizo directamente entre la compuerta y la fuente o compuerta y drenaje, pues simplemente va a haber flujo de electrones. No es útil, no se utiliza de esa manera. Para funcionar, lo que se hace es polarizar inversamente la compuerta y la fuente. Quiere decir que si yo utilicé en la compuerta un material tipo P, debo de colocar la terminal negativa de una fuente. Y si la fuente es un material tipo N, entonces debo de poner la terminal positiva de la fuente. Entonces se polariza inversamente la unión. Es un diodo polarizado inversamente. Así es como se debe de utilizar. Recordemos que en una unión inversa, entre más es alto el voltaje, la zona de vaciamiento se hace más grande, se ensancha. El terminal positivo lo que hace es atraer electrones del material en el que sobran electrones, entonces los empieza a acercar o a extraer, mientras que la terminal negativa, en los huecos que están allí, que se comportan como cargas eléctricas positivas, los empieza también a extraer, entonces la zona empieza a crecer. Este voltaje se llama voltaje con puerta fuente.
y debe de ser de polaridad negativa, inversa, una polarización inversa de ese diodo. Entre más es alto ese voltaje, entre más alto sea ese voltaje, la zona de vaciamiento va creciendo. Y al ir creciendo, se va reduciendo el canal. Conforme suba más el voltaje, menos canal se va formando. Hasta que pueda cerrarlo completamente. Cuando los dos lados sellan y deja de existir canal. Al dejar de existir canal, pues tampoco hay flujo de corriente. Si yo quito este voltaje, regresa a su forma original. Entonces, en este tipo de transistores, cuando no aplico voltaje, es cuando más canal existe. Es el canal, es cuando está más ancho el canal, cuando no aplico voltaje. Y cuando aplico voltaje, el canal se va estrechando, se va reduciendo. Obsérvese que hay drenaje y fuente que pueden ser simétricos, o se ve, el drenaje y la fuente se ven simétricos aquí. Aparentemente, si yo le doy la vuelta, si le damos la vuelta, pues ahora la fuente quedaría acá y podría trabajar como el drenaje. Y de hecho, sí. Sin embargo, una de las terminales de esos transistores es la fuente, porque el fabricante dopó de ese costado, dopó más la compuerta. Entonces la compuerta tiene más, está más dopada en ese costado. Entonces, al estar más dopada en ese lado, la zona de vaciamiento, la zona libre de cargas, es más grande en ese lado. Aún sin haber colocado la fuente, el canal está mejor cerrado en un costado. Ese costado es la fuente. Entonces, ese tipo de transistor se controla entre compuerta y fuente. Sin embargo, hay transistores en el que el dopado es parejo. Se dice que la fuente y el drenaje son intercambiables. Hay transistores que son así. Vean, el circuito equivalente. El circuito equivalente lo que nos representa es que hay un canal formado, es un conductor que tiene cierta resistencia por el material mismo. Entonces aquí está, entre drenaje y fuente es una resistencia de cierto valor. Y entre compuerta y drenaje o fuente, pues hay un diodo, una unión semiconductora. Ahí se nota. Este circuito equivalente, pues nos es útil para probar con un ómetro, con un probador de diodos, si un JFET primero saber si es un JFET y si funciona. Entre drenaje y fuente, ¿qué debería de indicarnos ese aparato? Pues resistencia, un valor resistivo. Y si ponemos las puntas al revés, debe de indicarnos el mismo valor resistivo. Es, es lo mismo en otro sentido. Y entre compuerta y fuente debe de indicarnos que hay un diodo. Y entre compuerta y drenaje debe de indicarnos que hay un diodo. El voltaje que se observa entre compuerta y fuente no es el de un diodo convencional, es un poco más alto porque no solamente es el diodo, también es la resistencia del canal. Entonces encontraríamos, pero algo cercano del material con el que está fabricado. Por ejemplo, si fuera silicio, pues un poco más de 0.7, alrededor de 0.7 y acá también. Y también con ese medidor podemos identificar cuál es la fuente y cuál es el drenaje. Como el canal está más cerrado de un costado, la impedancia entre compuerta y fuente es mayor que la impedancia entre compuerta y drenaje. Como hay un mayor dopado en ese costado, el voltaje de umbral para hacer que conduzca ese diodo es mayor. O sea, se requiere un poquito más de voltaje para hacer que conduzca este diodo que para hacer que conduzca el diodo por acá. Entonces se ve reflejado en un medidor de resistencia como una mayor impedancia. Entonces la impedancia con puerta fuente es mayor que la impedancia con puerta drenaje. Con eso podemos identificar
quién es la compuerta, quién es la fuente y quién es el drenaje. Si buscando esas impedancias observáramos que la impedancia compuerta-fuente es igual que la compuerta-drenaje, quiere decir que el fabricante no hizo ninguna diferencia en los dos y entonces el drenaje y la fuente son intercambiables. Ahora el símbolo. El símbolo pues es un dispositivo de 3 terminales. Una se llama drenaje, otra se llama fuente y la otra se llama compuerta y el símbolo convencional de un diodo, indicando de qué material es la compuerta y de qué material es el canal. En este ejemplo, pues la compuerta es tipo P y el canal es tipo N. Si tuviéramos el otro tipo de JFET, pues la flecha iría en contrasentido. Es común ver este mismo dispositivo representado con una flecha pegada sobre la fuente, directamente aquí. Es un símbolo más actual, más moderno. ¿Sí? Indicando la relación de control entre compuerta y esa terminal que sería la fuente. Inclusive si no tuviera ninguna letra, pues sabríamos entonces quién es la fuente. En el otro símbolo, pues no lo podríamos establecer. Hay dos curvas que caracterizan este dispositivo, o de manera similar al transistor bipolar, que tenía dos curvas, una de entrada y una de salida. En aquel transistor, en el bipolar, la base de ese transistor es equivalente a la compuerta en este otro. El colector es equivalente al drenaje en este transistor. Y el emisor es equivalente a la fuente en este otro transistor. Tienen las mismas funciones. En el bipolar, existía una curva de entrada. La curva de entrada se comportaba como un diodo y existía corriente y voltaje. En los JFET, la compuerta, como está polarizada inversamente, no posee corriente, o solo es una corriente de fuga, la cual es muy pequeña. Entonces se considera que es un circuito abierto al polarizarse adecuadamente. Adecuadamente implica al revés, polarizar inversamente. En este caso, como es un material pela compuerta, se coloca la terminal negativa. ¿Qué implica? Que no va a tener corriente, no habrá corriente de compuerta. Entonces la curva de entrada pues no puede ser caracterizada igual que se hizo en el bipolar. No es el modelo que lo representaría, pues no es como el híbrido que se utilizó en el bipolar. Por eso se utilizó una curva que se conoce de transferencia. La curva de transferencia nos relaciona lo que hay en la entrada con lo que hay en la salida. Por eso tiene ese nombre. Y obsérvese, es la corriente de drenaje. La corriente de drenaje se considera la corriente que sale, la corriente de salida del transistor, contra el voltaje con puerta fuente, el voltaje que controla esa corriente de drenaje. Entonces se está relacionando lo que sale con lo que entra. Por eso se conoce como curva de transferencia. Cuando el voltaje con puerta fuente es cero, cuando este voltaje es cero, es cuando el canal está al máximo. Y entonces aparece esta corriente, la corriente que se conoce como corriente drenaje fuente de saturación. Esta es una característica de ese transistor. El canal, cuando no hay voltaje con puerta fuente, el canal tiene un cierto tamaño y solamente puede atravesar una cierta corriente. Esa es la corriente máxima o de saturación. Conforme polarizamos inversamente y vamos subiendo su voltaje inverso, se va cerrando el canal. Por eso la corriente de drenaje viene cayendo. Sigue cayendo y hay un voltaje que hace que el canal se cierre completamente, que se toquen las dos zonas de vaciamiento. Ese voltaje que hace que se cierre completamente el canal se llama voltaje con puerta fuente de apagado o de oclusión. A veces se coloca o se utiliza el VPO para indicar que es un voltaje que cierra u ocluye el flujo de corriente. En hojas de especificación de los transistores, pues se utiliza más esto, ¿no? El voltaje de apagado. Esta curva, la de transconductancia, aplicando las relaciones de dopado en los semiconductores, se llegó a esta conclusión, que la corriente de drenaje
está descrita por esta ecuación. I de SS 1 menos BGS, voy a usar BPO, y es una ecuación cuadrática. Cuando está idealizado, realmente ya en la práctica, por las deficiencias en el dopado, en la cantidad de impurezas, pues no es un número igual a 2, es muy cercano a 2. Entonces, esta ecuación describe el comportamiento de esta curva. Cuando el voltaje con puerta fuente es 0, pues queda 1 al cuadrado, es 1 por IDS, y pues es IDS, es el punto más alto. Y cuando se alcanza el voltaje de oclusión, cuando VGS es igual a VPO, pues queda 1 menos 1, se hace 0. Y la corriente se cae a 0. Obviamente solo es válida esta ecuación entre VGS igual a 0 y VGS igual al voltaje de oclusión. La curva característica de salida, en este caso en particular, es la de salida. Es la corriente de drenaje contra el voltaje drenaje fuente. Es este de aquí. Es muy similar a la curva característica de salida de un transistor bipolar. Muy parecido, pero no. Se reconoce por la diferencia aquí. En un bipolar es una línea y de ahí parten el resto de las curvas. En cambio aquí hay diferentes pendientes. Eso hace una característica importante en los transistores de efecto de campo. Puede ser utilizada como resistencia variable y de hecho se está cerrando o abriendo el canal. Entonces estamos modulando el canal de manera física. Por lo tanto, estamos creando diferentes resistencias. Esta zona, la zona que está cercana a 0 volts del voltaje de drenaje fuente, se conoce como región óhmica o de triodo o de preoclusión, pero es utilizada o puede ser utilizada como una zona de resistencia. Es una resistencia efectivamente. Recuerden que la pendiente de una relación voltaje-corriente que cruza por el cero se comporta como una resistencia. Y la pendiente, el inverso de la pendiente, es la resistencia de ese elemento. Pues hay aplicaciones en los transistores de efecto de campo que se utiliza únicamente esa zona porque queremos manejarlo como una resistencia. La curva más alta que allí se ve es cuando el voltaje con puerta fuente, es cero. Cuando no hay voltaje con puerta fuente, cuando se hace cero, el canal está al máximo. Por eso hay cuando es el mayor flujo de corriente. Es este punto, el punto más alto. Y esa corriente puede llegar a ser IDSS, la corriente de drenaje fuente de insaturación. Conforme se vaya aumentando el voltaje con puerta fuente, el canal se va estrechando, se va reduciendo. Por eso la curva viene cayendo, se va reduciendo. Este voltaje con puerta fuente es igual a 0. Este voltaje con puerta fuente 1 es menor a 0, mucho menor a 0. Y cualquiera más abajo pues es mucho mayor en magnitud al anterior. Si el voltaje de drenaje fuente alcanza un valor muy alto, ocurre una ruptura, es una ruptura por avalancha. Algunos transistores se pueden dañar, no necesariamente todos, depende de cómo fueron fabricados. Esta zona, la zona central, es una zona lineal o de corriente constante. Se puede utilizar como fuente de corriente. En este caso, esto que se ve aquí, este voltaje, es el voltaje de oclusión. Sería el mismo que se nota en la otra gráfica. Entonces, este sería el VPO, un voltaje de oclusión. Aquí se cerró el canal. Se pensaría a lo mejor que si es el voltaje de oclusión, quiere decir que no debería haber corriente.
hay más cosas por explicar. Cuando conectamos una fuente entre drenaje y fuente, sí, esta es la manera típica de utilizarse. Va a fluir corriente, la podríamos poner carga aquí o acá, y esta es una llave que regulamos el paso de ese flujo. La otra fuente se está conectando entre compuerta y fuente, pero al revés. Una fuente va en contrasentido, está polarizando inversamente y controla el tamaño del canal, mientras que la otra fuente es de donde egresa la corriente que vamos a utilizar en una carga. Supongamos esto, vamos a pensar que quiero el canal al máximo. El canal al máximo implica que este voltaje sea cero. Entonces aquí lo tengo, estoy colocando un 0 volts. Este negativo está conectando a la compuerta y este positivo al drenaje. Si yo voy aumentando esta fuente, estoy polarizando inversamente la compuerta y el drenaje. Es equivalente a tener la fuente puesta aquí, polarizando inversamente la compuerta fuente y cerrando el canal. Bueno, pues resulta que la misma fuente que queremos utilizar para manejar su corriente, también se encarga de polarizar inversamente el diodo, pero ahora entre compuerta y drenaje. Entonces, si yo voy elevando este voltaje, resulta que del otro lado voy cerrando el canal. Entre más elevo, más se va cerrando el canal. Y es lo que se ve en esta curva. Yo voy elevando el voltaje, drenaje fuente, porque estoy aumentando una fuente en ese sentido. Va creciendo la corriente, efectivamente, va creciendo la corriente. Esta fuente de acá no está conectada, yo quise el canal al máximo, pero la misma fuente entre drenaje y fuente se encarga de cerrar el canal. Y es este punto, cuando lo cierra completamente. Y entonces, ¿qué esperaríamos? Que no hubiera corriente. Pero resulta que cuando se cierra el canal, entre ese punto y esa terminal, se crea una diferencia de potencial, que es esa corriente constante precisamente. Ya se cerró, aunque voy subiendo más y más el voltaje, ese punto es una resistencia pequeña con una diferencia de potencial entre ellas. Entonces hay un flujo de corriente, es ese flujo de corriente que aquí vemos. Entonces, esta curva de transferencia prácticamente nos muestra cómo opera la fuente con puerta a fuente para modular el canal. Y esta curva nos muestra cómo la misma fuente en el otro lado entre drenaje y fuente se encarga de cerrar el canal mismo, llega al punto de contacto de ambos canales, se cierra completamente, pero se crea un voltaje, una diferencia de potencial entre el punto de contacto y la terminal. Y esa corriente pues se mantiene constante. Este transistor tiene varias zonas de operación, ¿no? Una, la zona óhmica, que ya había comentado, la zona de oclusión o de corriente constante o de saturación, tiene varios nombres, y una zona de ruptura, que en algunos transistores puede usarse si no se daña, si está diseñado para no dañarse, pues se utiliza como una fuente de voltaje, porque el voltaje de la ruptura pues lo mantiene constante. No es común usarlo de esa manera, mejor usar un Zener, por ejemplo, pero es posible. Hasta aquí este video.